Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. El Concilio Internacional Una Cita con Dios presenta La Iglesia Vertical, un libro escrito por nuestro pastor y fundador José Luis Soto, donde trata temas como siervos horizontales y siervos verticales, el peligro de actuar horizontalmente, la cizaña en la iglesia vertical, milagros a través de una iglesia vertical y mucho más. Adquiere este libro hoy mismo por una donación de $19. Llámanos al área 951-444-6222. Área 951-444-6222. Si te sientes cansado de la vida que llevas y no quieres seguir adelante, el Señor te dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ríndele tu vida hoy, y Él te ayudará. Escríbenos a la dirección que daremos al final del programa. A continuación, su segmento Usted pone el tema. El tema de hoy es puesto por Esther Sarabia de Los Ángeles, California. Nuestra hermana Sarabia en su cartita, entre otras cosas, me dice: por favor, quisiera en Usted pone el tema o preguntas, saber sobre los difuntos, a dónde están ahorita. Es que perdí mis padres y un hermano el año pasado. Hasta ahorita ha sido muy duro. Ellos conocían a Dios. Mi hermano y mi madre asistían a la iglesia. Mi padre no, porque no podía, pero no hubo día que no oía su programa. Y cuando aceptaban a Cristo, él también levantaba su mano, y por sus hechos sé que era salvo. Muy bien, mi hermana Esther, usted hace una afirmación aquí en cuanto a que su mamá, su hermano y su padre habían aceptado a Jesucristo y daban frutos como cristianos. Su mamá y su hermano yendo a la iglesia, asistiendo, era una prueba de sus frutos con fidelidad a Dios. Según usted, parece que nunca vio nada que mostrara dudas en su fe en Cristo Jesús. Por otra parte, su padre, que no podía, parece valerse por sí mismo, escuchaba el programa y siempre también levantaba su mano aceptando a Cristo como su Salvador personal, y sus hechos mostraban de que el Espíritu Santo había y daba frutos en su vida. Claro, estas son evidencias de que eran salvos. Y tenemos entonces que poner dos categorías. ¿A dónde van los que mueren en Cristo? ¿Y dónde van los que no mueren en Cristo según la palabra de Dios? De manera es que los muertos en Cristo tienen tres diferentes estados. En la Biblia encontramos tres diferentes estados en cuanto a los muertos en Cristo. La primera la encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 13, donde dice la palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, el término duerme se usa en muchas partes, pero en este caso por el apóstol Pablo para determinar que los que mueren en Cristo están durmiendo, un estado de paz absoluto, un estado en el cual Dios los presenta, los pone en un lugar donde solamente Él sabe dónde están, pero en un estado de paz, al cuidado de Dios, durmiendo. Esta misma expresión de que los que mueren en Cristo duermen, lo refirió el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 5 y versículo 39, donde la palabra de Dios nos dice:
Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Otro estado, aunque la niña sabían los hombres que había pasado a la eternidad, pero Cristo la declaró dormida, porque Él iba a resucitarla. Lo mismo que ocurrirá con todos los que mueren en Cristo, que de ese estado en que ellos están ausentes del cuerpo, el Señor los levantará, según continúa diciendo Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 14 en adelante, que ellos serán trasladados por el Señor, es decir, de ese estado de sueño, durmiendo, serán levantados en un cuerpo glorificado y presentados al Padre por el mismo Cristo, para comenzar una segunda actividad como humanos en un cuerpo glorificado. El tercer estado que encontramos nosotros para los que mueren en Cristo es en un estado de actividad. Es decir, que a pesar que están lejos o fuera en otro cuerpo, en una dimensión que no pudiéramos hablar sin especular, solamente la poca luz que nos da la palabra acerca de los que han muerto en Cristo Jesús, ¿dónde están? ¿Y cómo están? Podemos afirmarlo, pero no podemos saber toda su actividad, si tienen mucha o poca. Pero no podemos negar que en Apocalipsis, capítulo 6 y versículo 9, la palabra de Dios revela un estado. Por ejemplo, dice aquí en la revelación que el Espíritu Santo le da a Juan en la isla de Patmos, repito, Apocalipsis 6, 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Como podemos ver, vemos las almas aquí, las ve el apóstol Juan en actividad. Y aquí lo que dicen que el alma muere, que el alma y el cuerpo es una misma cosa, aquí tienen que discrepar con Jesucristo mismo, con la palabra de Dios. La actividad que en muchos versículos se revela, que ve el apóstol San Juan, mira estas almas hablándole a Dios. Así que son tres estados, pero los tres estados están bajo la protección del Señor. Encontramos aquí ahora en la actividad que el Señor Jesucristo revela también lo que el Señor le dijo en la cruz del Calvario al ladrón. Es decir, cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario, encontramos nosotros que Él hizo una manifestación. Él le dijo al hombre dónde iba a estar, en qué momento, y con Él. Es decir, no solo no se iba a separar, sino que Cristo iba a ir al mismo lugar donde se iba a encontrar aquel ladrón. Historia que conoce todo el mundo. Y en Lucas capítulo 23, versículo 43 dice: Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Como podemos ver, un estado en que duermen, un estado en que están en activos, un estado en el paraíso con el Señor. ¿En qué forma estaba el ladrón? No se puede asegurar. Si un estado que dormía o un estado de acción. Lo cierto es que todos estos estados, repito, se encuentran bajo la protección de los ángeles, arcángeles, querubines, el Espíritu Santo de Dios, y el diablo no tiene acceso a ellos. Hay una separación tremenda entre esos que mueren en Cristo a los que mueren sin Cristo. En Lucas capítulo 16 y versículo 22 en adelante encontramos la narración que hizo el mismo Señor Jesucristo, presentando los dos estados: los que mueren en Cristo, en el lugar que se encuentran, y los que mueren sin Cristo, donde se encuentran. Dice en Lucas 16, 22, Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama.
Como podemos ver, el rico despertó en el infierno, es decir, los que no mueren en Cristo despiertan en el infierno, mientras que los que mueren en Cristo en el paraíso, en estado de acción o durmiendo, pero en la protección del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Pero este rico estaba atormentado en esta llama, es decir, que en el infierno hay fuego, porque el Señor Jesucristo lo dijo. Si no hubiera habido en el infierno fuego, no lo hubiera dicho. Así que el Señor lo manifestó, lo dijo. Y entonces este rico clamaba para que Lázaro, claro que era una parábola, solamente en que este hombre paupérrimo, lleno de llagas, podrido, enfermo, alcanzó el reino de los cielos, y el rico con todo su dinero no. Mostrando esto, que la salvación no es por dinero ni por obras, sino por fe en Cristo Jesús. Y aquí revela entonces el lugar donde están los que mueren sin Cristo. En Mateo capítulo 5 y versículo 22 encontramos también otra porción que nos da una luz acerca del infierno, palabras que nos dijera nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en el versículo 22 del capítulo 5 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Este es en otro juicio, otro ángulo del concepto de Jesucristo en cuanto a nuestra actitud para nosotros con nuestros hermanos, en que revela que el que muere sin Cristo está expuesto también al infierno y al fuego. Ahí van los que no mueren en Cristo Jesús. En el versículo 29 del mismo capítulo dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces podemos ver que el padecimiento es tremendo en el infierno, donde van los que no fueron salvos, redimidos por la sangre de Jesucristo. Versículo 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Este es el lugar donde vemos nosotros que van los que mueren sin Cristo. Y además de esto todavía continúa habiendo más condenación. No se queda ahí la cosa, porque ahí esos dos estados son antes del juicio. Los que mueren sin Cristo en el infierno, los que mueren con Cristo van al paraíso con el Señor. Pero después de ahí ambos salen, es decir, salen los muertos en Cristo en un cuerpo glorificado para ascender con el Señor al cielo, celebrar las bodas del Cordero ante el Padre y regresar con Cristo a la tierra en su segunda venida para reinar con Él aquí 1000 años y después el cielo nuevo y la tierra nueva. Los que mueren sin Cristo, entonces su situación es terrible, porque es lo que revela en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, la palabra de Dios dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, sale del infierno, es juzgado en el gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco, y entonces son lanzados con Satanás, con el anticristo, con el falso profeta, todos al lago de fuego, que es la muerte segunda. Todos aquellos que no habían sido registrados como redimidos por la sangre de Cristo, cuyos nombres no estaban en el libro de la vida. Así que puedo decir, mi amada hermana Esther, que aquí tenemos lo que la Biblia dice: ¿a dónde van los que mueren en Cristo? ¿Dónde van los que mueren sin Cristo? Si su papá murió en Cristo, como usted vio en sus frutos que él mostraba de haber aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, nadie podrá sacarlo del paraíso, lugar donde el Señor lo tiene. Ni su mamá ni su hermano, si murieron en Cristo. Gloria sea al Señor. Ellos son del Señor, y Él dice: a los que tengo en mi mano, ¿quién me los arrebatará? Así es que mi consejo es que cuide usted su vida espiritual, acérquese al Señor, mantenga su fe activa, viva una vida agradable al Señor. Cuando usted muera, que muera en Cristo, para que el Señor le lleve al mismo lugar donde están ellos y usted pueda gozar la compañía del Espíritu Santo, sea en un estado de dormir o acción, pero con Cristo Jesús, donde por la palabra de Dios le podemos concluir diciendo:
Si ellos murieron en Cristo, con Cristo están y nadie podrá quitarlos de ese lugar. Amén. Gracias por participar en Usted Pone el Tema y que Dios le bendiga. Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet. www.conciliouccd.org. Si desea comunicarse con nosotros vía correo electrónico, nuestra dirección es radio@conciliouccd.org. radio@conciliouccd.org.